se subsidie uno y no se subsidie el otro. Entonces, nosotros hemos ido tratando de cerrar esa brecha a razón de 100 pesos por mes, todavía la brecha es de 1.000 pesos, y por eso es que se aumenta el precio del diésel, digamos, de esa forma. Pero hay que advertir que nosotros dijimos que en el caso de la gasolina, pues el precio se rige por una fórmula, que es una fórmula que está atada a lo que ha pasado en el mercado internacional en los últimos 60 días, y afortunadamente, gracias a Dios, en los últimos 2 meses este precio ha estado estable, por ende se aplica la fórmula y el precio se mantiene estable en Colombia. Entonces, esas son reglas de juego claras, transparentes, que le dan al país pues mucha seguridad de que se fija este precio de manera caprichosa, sin en función de lo que pasa en los mercados internacionales, y de manera que aquí lo que hicimos fue aplicar esa fórmula. Señor ministro, a pesar de la fuerte alza que tuvo el etanol en los últimos días, el precio de la gasolina fue el que menos sufrió con incremento en el mes de diciembre. ¿La fórmula se puede modificar en los próximos meses? Pues nos ha funcionado bien desde que la adoptamos a finales de septiembre. Y yo creo que pues al país le ha gustado la fórmula, porque ¿qué hace la fórmula? La fórmula consulta lo que pasa en el mercado internacional, pero también estabiliza, es decir, nunca vamos a tener un incremento del precio de la gasolina de más del 1,5%, pero tampoco vamos a tener caídas menores al 1,5%. Entonces, la fórmula ha gustado, ha dado estabilidad, ha dado una regla de juego clara. Vendrá un tema más adelante que es la discusión de los impuestos a la gasolina, y a lo mejor ahí tendremos buenas noticias. Eso dependerá de la reforma tributaria y un poco es decisión del ministro de Hacienda sobre cómo quiere enfocar este tema. Pero yo creo que el tema del precio de la gasolina lo hemos manejado bien. Yo soy muy consciente de que el tema de la CPM incomoda sobre todo a los transportadores, y especialmente en una época como la actual con problemas en las vías. Pero lo que les quiero decir a los transportadores y a todo el sector camionero es que nosotros en el Ministerio de Minas y Energía estamos muy preocupados con esta situación, y la verdad es que hemos estado destinando unos recursos muy grandes de las regalías que se generan en este sector al mantenimiento de la red vial. Y ahora en la discusión que estamos teniendo en el Congreso esta semana, ayer, antier y que continuará hoy, estamos apropiando una parte importante de esa regalía a la red terciaria. Entonces, esa es la contribución nuestra a ese tema. No es el mantener unos subsidios que son un poco artificiales en la CPM y que todavía son grandes, de 1.000 pesos de diferencia, pues todavía es un subsidio grande a la CPM. Pero lo veo con la intención de irlo desmontando definitivamente. Pues hombre, Edgar, en la medida en que sea posible ir cerrando esa brecha, eso es lo deseable. Las circunstancias nos han facilitado un poco la cosa. En la medida que el precio de la gasolina ha estado estable, entonces es más fácil ir subiendo un poco el de la CPM y cerrando la brecha, pero bueno, todavía son 1.000 pesos de diferencia y eso no va a ser fácil de cerrar rápido. Sí, y como si hablara en representación de los camioneros a quienes escuchamos en estos días aquí en Todelar, cualquier esfuerzo que esté haciendo el gobierno hoy en materia de solucionar el problema vial es pequeñísimo frente al desastre de todas las carreteras del país. En eso estamos inmensamente atrasados y los esfuerzos casi que no se notan o no se notaron en años anteriores. ¿Qué tan grave es la situación, aunque usted no es el ministro de Transporte, pero visto desde su cartera? No, el tema es delicado, sin duda alguna, y el país tiene una sensibilidad grande con respecto a ese tema. Y nosotros en este sector minero energético, le digo con toda sinceridad y franqueza, pues nos sentimos en parte corresponsables de esta situación porque, pues como usted sabe, hay una parte importante del crudo que se transporta por vía terrestre a través de carrotanques, y eso pues genera congestión en las vías, genera daño en las vías. Nosotros nos sentimos muy parte del problema y por lo tanto también queremos ser parte de la solución, y por eso es que estas regalías en un porcentaje pues que es considerable van a atender este tema, atender el mejoramiento de la red vial y ayudar a resolver el problema. Ministro, en el mundo, diésel y gasolina tienen el mismo valor, con unas condiciones técnicas de calidad. En Colombia, ¿usted pretende que llegue al mismo valor a CPM y gasolina? ¿Con qué criterio, con qué calidad? Porque los motores diésel en este momento tienen dificultades por la calidad de la CPM colombiano. ¿Y cuántas partículas por millón tendría, por ejemplo, para cumplir la norma Euro 5? Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande de mejorar la calidad del diésel. O sea, el diésel en Colombia ya hoy en día está, por lo menos en la ciudad de Bogotá, y con miras a hacerlo ya en todo el país,
en 50 partes por millón, es decir, estamos en una situación mejor que la de la mayoría de las ciudades de América Latina. Entonces, es cierto, tenemos que seguir haciendo esa convergencia de calidad y llevando el diésel a los estándares más altos internacionales. Y gradualmente también ir cerrando la brecha del subsidio, de forma tal que el país no tenga dos precios tan diferentes en materia de combustibles, uno muy subsidiado y el otro básicamente alineado con los mercados internacionales. Nos comentaba el gobernador de Nariño, el doctor Antonio Navarro, ayer que tiene problemas con la distribución de combustibles en su departamento y que está prácticamente paralizada Pasto, además de que hay un contrabando con el combustible. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Nariño, ministro? Le agradezco la pregunta porque casi nadie me pregunta por ese tema de Nariño y es bien importante. Mire, Nariño tiene una situación privilegiada. En Nariño la gasolina está prácticamente 3.000 pesos por debajo del resto del país. Y esto por ser zona de frontera y por ese problema que usted menciona del contrabando. Entonces, para enfrentar esa realidad, el gobierno ha tomado decisión, no ahora, sino de siempre. Y la verdad, reforzada en los últimos días, de darle a todos los municipios del departamento de Nariño una gasolina más barata. Y una CPM más barato, por cierto, también. Pero obviamente eso va con unos cupos en términos del número de galones que son lo que el departamento normalmente demanda, consume de combustible. Pues resulta que allá, por falta de controles o por comportamientos, pues que en mi opinión son bastante cuestionables, ese cupo que es abundante, que es amplio, que es suficiente, se les acaba el 20 o el 22 del mes. Eso es porque la gasolina la están vendiendo para otros departamentos o porque se va a otro tipo de actividades. Y entonces lo que yo les he dicho es que no, que hay que cuidar ese cupo y si quieren esa gasolina barata, pues que la hagan rendir todo el mes, que el cupo es suficiente. Lo que pasa es que si la gasolina acaba en Putumayo o en Cauca, es falta de control. Entonces, mi opinión es, ellos tienen que responsabilizarse y el gobernador tiene que responsabilizarse de administrar bien ese cupo. Porque nosotros lo que no vamos a hacer es al 22 o el 23 del mes darle más gasolina subsidiada porque eso le cuesta al resto de los colombianos. Es responsabilidad de ellos, es responsabilidad del gobernador, es responsabilidad del alcalde, no nuestra. Es un problema de control de las autoridades regionales y el ministerio está cumpliendo en lo relacionado con el cupo. Así es. Señor ministro de Minas, finalmente y agradeciendo mucho su presencia esta mañana en Todelar. Seguimos teniendo muertos en las minas carboníferas y en las minas y otras explotaciones mineras en el país. ¿Cómo frenar esa situación dolorosa para el país? Edgar, yo creo que ese es el tema pues más delicado en este sector porque pues se está hablando de vidas y ahí ya estamos en otra dimensión y yo creo que esa es una gran preocupación. Mire, la respuesta sencilla a una pregunta tan compleja como esa es que hay que mejorar la fiscalización, es decir, la verdad es esta, Niño Minas a través de los años ha tenido una limitación muy grande de realmente hacer las visitas e inspecciones a las minas para certificar sus estándares de seguridad. Y eso lo vamos a cambiar radicalmente haciendo unos contratos de tercerización de ese servicio, es decir, que otras compañías especializadas que tengan experiencia en auditoría, etcétera, sean las que hagan esas visitas, para poder ir unas 3, 4 veces al año a cada mina, no como se hace ahora, que es que esporádicamente se va a las minas y a muchas minas no se va ni siquiera una vez al año. Entonces, esa es la única realidad, y es que no se están vigilando e inspeccionando bien las minas, y eso lo vamos a tener que resolver tercerizando esa gestión y haciendo unos contratos que entre otras cosas están ya en marcha. Las licitaciones se van a abrir, si no se han abierto ya se abrirán la semana entrante, eso depende del Ingeominas, pero ese es el camino a seguir. Inspectores que nos ayuden a hacer esas tareas y de monitoreo de las minas. Es decir, entregarle a terceros o a particulares lo que el Estado no ha podido manejar durante todo este tiempo. Sí, esa es la realidad y yo creo que eso es mejor decirlo sin rodeos. Hacer unos contratos con firmas especializadas que van a hacer las inspecciones, se envían sus reportes y obviamente la labor sancionatoria, la labor ya del control, de las multas, en fin, eso le corresponderá hoy en la nueva institucionalidad a la Agencia Nacional Minera, antiguo Ingeominas. Y pues
Yo creo que esa es la única forma, Edgar. Pues, ministro, gracias por su sinceridad. Salimos del fuego de una vez, sin darle rodeos al tema. Que los particulares vigilen lo de las minas, a ver si algún día dejamos de contar muertos en las minas colombianas. Ministro, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted. Que esté muy bien.